Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga mucho. Aquí estoy empezando en el día de hoy sin mi esposa. Va a ser interesante. Es la primera vez que he predicado en línea y es la primera vez en más que un año de todo, cada domingo que he intentado enseñar y predicar aquí en línea sin mi ayuda idónea, pero vamos a hacerlo con fe. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Vamos a empezar el mensaje el día de hoy. Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu iglesia, Dios. Y pedimos en este día que tu palabra sea de edificación y de bendición a tu pueblo. Pedimos tu divina gracia y tu apoyo, Dios. Pedimos que tu propósito sea cumplida y que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, lo que quisiera compartir tiene que ver con un tema sobre un conflicto que tenemos como humanos entre lo que es lo natural y lo espiritual. El conflicto continuo entre la carne y el espíritu. Y es una palabra de edificación, de exhortación, pero también es una palabra práctica en la manera que quisiera compartir el día de hoy. Porque nosotros, siendo humanos, muchas veces olvidamos que somos carne y hueso y muchas veces, siempre viviendo en esta tierra, juzgamos todo y a todos según la carne, según lo natural, según lo que podemos entender y ver con los ojos y tocar con nuestros sentidos. Y hay un peligro en eso. Dios quiere enseñarnos una manera mejor. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios. Si estás conmigo, vamos a abrir la palabra de Dios primero en el libro de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver algo que todos hemos escuchado quizás, pero es importante recordar que en los tiempos de Jesús, en aquella época, en Israel y en todo el mundo, había muchos estereotipos, había prejuicios, había odio, había envidia, había pleitos entre naciones y tribus y grupos. Y pareciera muy parecido el día de hoy lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Es muy fácil ver la persona y aún antes de conocer la persona, juzgarlo. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Vamos a abrir Juan capítulo 4. Voy a empezar leyendo el versículo número 5. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dadme de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Tenemos un ejemplo aquí, y ustedes conocen esta historia, de cuando Jesús iba a conocer una ciudad en Samaria y ahí estuvo una mujer. Más adelante podemos ver los detalles de su vida, pero lo sorprendente para ella era el trato de Jesús hacia ella. ¿Por qué? Porque en aquella época los judíos no comunicaban con los de Samaria. Y los de Samaria no comunicaban mucho con los judíos. ¿Por qué? Porque había prejuicio, había pleito, había odio, había conflicto entre estos dos grupos. Sin embargo, Jesús tomó otra manera, otro camino. Y fue sorprendente para la mujer. Tal sorprendente que ella preguntó, ¿por qué me preguntas a mí? Yo no soy judía y no soy judío. Había prejuicios contra la mujer en aquella época también. Entonces, en aquella época, según de dónde eres, así como el día de hoy, si eres romano, si eres judío, si eres samaritano, todo el mundo quisiera juzgar según las apariencias, según la carne. Ahora, tomando esto como el ejemplo, sabemos el resultado de esta historia que viene en el libro de Juan. Pero lo que quisiera compartir con énfasis es que Jesús no vio con sus ojos naturales nada más. Jesús conoció su corazón y Jesús sabía cómo compartir el amor de Dios a todas las personas. De hecho, su deseo era compartir el amor de Dios con todos. Entonces, en este ejemplo, más adelante Jesús, en versículo 16, Jesús le dice, ved y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una cosa más interesante es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, con motivo del amor de Dios, y aunque era el Hijo de Dios, no juzgó a la samaritana. Aunque Él conoció todos sus pecados y en el espíritu de Él sabía el trasfondo de todos los errores que había hecho. No era su posición juzgarla, rechazarla, maldecirla. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros tenemos la tendencia de pensar que nosotros podemos tomar el lugar de Dios y juzgar? Y pensamos que sabemos qué está pensando la persona. O quizás podemos entender cuál es el motivo de la persona que nos dijo tal cosa. Vamos a ver cuál es la posición de un hijo de Dios que debemos tener. Vamos al 2 de Corintios. 2 de Corintios tiene un versículo en capítulo 5 que es interesante.
Segundo de Corintios 5, versículo 16. Dice de tal manera, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Lo voy a repetir, dice, de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Estamos hablando de algo. ¿Qué dice cuando dice según la carne? ¿Qué quiere decir? Pues está hablando del mundo físico, está hablando de los 5 sentidos que podemos percibir con nuestro cuerpo, y está hablando del reino natural, y está haciendo una sugerencia muy fuerte de que a nadie conocemos según la carne. Cristo no conoció a la samaritana según la carne. Nosotros no debemos conocer a nadie según la carne. En otras palabras, cada persona en el mundo tiene un trasfondo, tiene su nación, tiene su etnicidad, tiene su idioma, tiene sus padres y toda su vida pasado. Y yo, cuando yo nací, no podía yo escoger mis padres, ni dónde nací, ni dónde crecí. Y todas las personas somos iguales. Pero yo soy hombre, soy americano, soy blanco, si quieres decirlo así. Y quizás si me ves a mí, tienes una idea de cómo soy. Pero estoy muy seguro de que si pudieras conocerme a la detalle, no soy como tú estás pensando. Y en la misma manera estoy seguro de si pudiera ver todos ustedes y hablar individualmente con cada uno de ustedes, realmente no tengo idea de tus experiencias, de tu trasfondo, de por qué piensas de una manera, de por qué tu punto de vista es así. Y no es mi posición, siendo hijo de Dios, juzgarte o conocerte según la carne. Entonces, esa es una cosa muy, muy importante. Vamos al libro otra vez de Juan. Hay otro texto que Jesús está diciendo que creo que es muy importante para todos nosotros. Juan capítulo 8, voy a empezar en el versículo 15, dice: Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Aquí estamos hablando de Jesús y Él está diciendo que nosotros juzgamos según la carne. Y está también diciendo que aunque Él podía juzgar según la carne, no era su posición de juzgar a nadie. Pero tenía el juicio verdadero porque Él estaba con su Padre y Él y su Padre son uno. Entonces, hermanos, esa es una cosa que yo pienso que es muy, muy importante para cada uno de nosotros y es muy importante también para mí,
Porque muchas veces podemos pensar cuando las personas están hablando o cuando vemos una reacción o cuando dicen algo que entendemos y hacemos un juicio. No vamos a juzgar, que no juzgamos según la carne. Hay unos refranes en español. Uno dice, los ojos todo lo ven y a sí mismos no se ven. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos entendimiento de los demás y estamos muy equivocados porque nosotros ni tenemos entendimiento de nosotros mismos. Si no fue por la impartición del Espíritu Santo y la gracia de Cristo para alumbrar nuestro entendimiento y mostrarnos de lo vil que somos, no podemos ver nuestros puntos ciegos, no podemos ver nuestras debilidades, no reconocemos nuestros errores y si es que tenemos pecado, muchas veces queremos autojustificar nosotros mismos. Hay gente que son muy juzgan a sí mismos muy fuerte y los demás le dan más gracia. Pero en general hay una frase que dice, cuando estamos apuntando con el dedo para acusar a alguien, tenemos 3 dedos que vienen en nuestra contra, que están apuntados a nosotros mismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los pensamientos y los juicios que hacemos contra los demás. Vivimos en un mundo que pensamos que tal raza es así, y si esta persona es de esta raza, pues tiene que ser así. Sin embargo, no sabemos que cada persona es una isla, es completamente distinta y diferente. Por ejemplo, mi hijo y mi esposa y yo estábamos comiendo en un restaurante en la Ciudad de México y había un hombre que pareciera afroamericano o un hombre negro. Su color de su piel era negro y era alto y delgado, y cuando acercó a nuestra mesa empezamos a hablar con él. Podíamos pensar, sin conocerle, es de África o es de los Estados Unidos. Y cuando vino nos dijo que era de Jamaica. Entonces, ese es un ejemplo nada más. Estamos equivocados, bueno, por lo menos esa es mi forma de pensar. Yo estaba equivocado. Sin conocerle, no sabía de que era de Jamaica. Ahora, ese es al principio de conocer a alguien. No sabemos por qué está en México, no sabemos todas las cosas de su vida, y así es con todos, aún en la iglesia. Entonces, en la iglesia nosotros debemos reconocer que hay un mundo natural y nosotros debemos vivir arriba de este mundo. Y si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, debemos tener siempre plantado pensamientos neutrales o bienes para los demás. Si la gente reacciona en una manera que es fuera de nuestra expectación, ¿cuál es nuestra reacción? Muchas veces queremos juzgar, muchas veces queremos decir, me estás ofendiendo o por qué eres así. Y el Señor quiere que tengamos otra manera de ver las cosas. Vamos otra vez a reconocer la carne. Vamos a Romanos capítulo 3.
versículo 20. Hablando de la carne, recuérdense, hay siempre un conflicto entre lo natural y lo espiritual. Y aquí dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Cuando estuve en México prediqué y estoy seguro de que ustedes han escuchado de hermano Santiago y otros también, ministros, que han enseñado que realmente en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos fueron dados realmente para darnos conciencia de nuestro pecado y no para justificarnos delante de Dios. Aquí tenemos el principio que por nuestras obras que están ligados a la ley, las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. En la misma manera, si nosotros, de lo mejor que podemos intentar en nuestra carne, vayamos, los demás también, nosotros no tenemos la posición de juzgar los demás. Nada más Dios tiene el puesto de juez. Entonces, recuérdense que en nuestra carne, aunque pensamos que podemos ver y que podemos escuchar y tocar y oler y saber, muchas veces no tenemos comprensión correcta de las personas. Nada más Dios conoce los corazones, nada más Dios conoce todos los detalles. Y nosotros debemos tener la posición de perdonar y extender siempre gracia. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, no estaba tratando de mostrar que él era buena persona porque él era judío que hablaba con una mujer samaritana. Él se bajó a su posición y aunque el Espíritu Santo le reveló los pecados de la mujer, tampoco tuvo la posición de juzgarla. Al contraste y al contrario, en lugar de juzgarla, él extendió gracia y perdón y él simplemente compartió la verdad del Evangelio y ella fue transformado del amor que recibió, de la verdad que recibió y del entendimiento que un Dios vivo y verdadero tenía el tiempo, la paciencia y el amor para sentarse y comunicar el Evangelio con ella. Nosotros debemos también, dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, extender gracia y extender perdón a los demás. Todos nosotros somos personas que tenemos quebrantamiento en nuestra alma. No hay ninguno de nosotros perfectos y no hay nadie que no tiene fallas en nuestro trasfondo. Tenemos errores y hemos hecho y hemos dicho y hemos pensado cosas equivocadas. Y todos hemos recibido por la gracia de Dios, por la fe, la salvación que viene por el Evangelio. Y todos nosotros vamos caminando adelante, enfrente, tratando de alcanzar la santificación y ser transformados día tras día para ser más como Cristo. Eso es el deseo de nosotros. Vamos a Romanos ahora, capítulo 8, versículo 8 dice: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras,
nosotros en lo natural no podemos agradar a Dios. Tú crees que eres muy inteligente, has tomado clases quizás de psicología, tienes comprensión de los demás y entiendes por qué hacen esto y esto y esto, y te voy a decir, estás equivocado. La psicología tampoco puede resolver el problema de cada persona que tiene su raíz en el pecado, la culpa y la vergüenza. Podemos hablar con un consejero, podemos confesar nuestros errores, pero la persona que está ayudando nosotros no es perfecto y no tiene comprensión de nuestra vida. Y si queremos hablar con personas o tener el deseo de hablar con alguien, quizás por nuestro matrimonio, ya añadimos otra persona. Y como digo, si yo no entiendo a mí mismo y no entiendo a mi esposa, el consejero menos va a conocer y entender y comprender los dos. Entonces, ¿qué es nuestra posición? Que nadie conocemos según la carne. Ahora, obviamente, si tenemos relaciones, un matrimonio es un pacto entre dos personas y Dios. Y es una relación perpetua que dura toda la vida de esta pareja. Pero realmente el necesario de la pareja es juntos conocer con el uno al otro, conocer más a Dios. Lo importante es conocer a Dios, y conociendo a Dios, Él también nos va a revelar cómo somos. Y eso va a ser de bendición a nuestra vida. Recuérdense, si no podemos ser justificados por la carne y no podemos agradar a Dios por la carne no es lo más importante. Lo natural, lo que podemos experimentar y ver, no es lo más importante. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. La palabra dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mucha gente dentro de la iglesia y mucha gente que han sido redimidos por la sangre de Cristo todavía piensan que que pueden hacer guerra con su carne, o que con su inteligencia o su capacidad humana se pueden resolver sus problemas. No es lo mejor, hermanos. Dice que no militamos según la carne. Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Así es que nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido su perdón, somos redimidos, y ahora nuestra identidad está puesto en Dios. Fuera de lo natural, aunque soy americano, en lo espiritual también soy mexicano.
aunque soy hombre, en lo espiritual, puedo mostrar compasión y comprensión a las mujeres, también a los hombres, los niños, los ancianos, en lo espiritual. Entonces, recuérdense, hermanos, si alguien te ha ofendido o si has ofendido a alguien, nuestra malicia no es contra la carne, no es personal contra las personas. Recuérdense que la obra del Alfa y la Omega que está haciendo, transformando a nosotros, también está haciendo una obra perpetua, continua, poco a poco en la vida de todos los demás también, al paso que Él piensa que es lo mejor. Nosotros no debemos estar preocupados en los demás. Nosotros debemos estar pensando en nosotros mismos. También hay un refrán español que dice: lleva siempre tu camino y no mires nunca el de tu vecino. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados por nuestros vecinos, pensando en todos sus errores y sus problemas, y eso está alimentando nuestro, quizás, odio, quizás rencor o envidia o amargura. Y estamos aprovechando todas las circunstancias a nuestro alrededor y viendo todas las personas a nuestro alrededor, viendo sus fallas, escuchando sus errores y con el deseo de juzgar. Eso no es nuestra posición, hermano. Nosotros debemos extender gracia a todos y nuestro camino debemos llevar. ¿Qué es, Dios, lo que tú quieres hacer en mi vida? Eso es nuestra posición. Vamos a ver algunos otros. Segundo de Corintios capítulo 11. Dice, la primera parte del versículo 18, dice, pues que muchos se glorían según la carne. Pablo está hablando de que mucha gente, su gloria está en lo que han hecho, lo que han dicho, sus experiencias, su capacidad, su educación, su posición económica, etcétera, etcétera. Quizás lo bueno de político que sea, o de negociante, de administrador de negocios, etcétera, etcétera. Eso no es asombroso para Dios. No es algo que realmente ni sorprende y no es tan importante. Nosotros, siendo humanos, queremos gloriarnos según la carne, pero realmente nuestra gloria debe de ser en la crucificación de Cristo, su resurrección y su perdón que nos ha dado libremente. Vamos a Filipenses capítulo 3. Pablo nos da otro consejo. Dice, porque nosotros no somos la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios, porque nosotros somos la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Tú y yo somos siervos del Señor Jesucristo. Nosotros debemos servir a Jesucristo. No en nosotros mismos, no en nuestro esfuerzo, en el Espíritu. Y también dice, no teniendo confianza en la carne. Si yo quito estos lentes, a mi edad no puedo leer con mis ojos naturales la Biblia de esta distancia. Entonces, si yo pongo confianza en mis ojos naturales y intento a leer, me va a dar no solamente un dolor de cabeza, voy a tener una frustración muy grande también, porque es nebloso y no puedo alcanzar de ver los detalles. Así es, yo no puedo poner confianza en mis ojos, porque no puedo ver con claridad. La Biblia dice en lo espiritual y también en lo natural, nosotros también siendo hijos de Dios, que todos entendemos en parte y vemos en parte. Pero cuando Cristo viene, entonces en este día sí, lo vamos a ver cara a cara y vamos a estar en su presencia. Y por la primera vez vamos a tener un entendimiento claro de su gloria. Pero hasta todavía estamos en el proceso, hermanos. No hemos llegado. Entonces, en esta manera, no tenemos confianza en nuestra carne. Lo que necesitamos son los lentes del Espíritu Santo para darnos el corazón del amor de Dios y para extender perdón y gracia y amor a la gente a nuestro alrededor. Amén. Vamos a ver otros textos. Vamos a Gálatas capítulo 2. Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Jesucristo se entregó por mí. Él me amó a mí. Él perdonó a mí. Y si Él vivo en mí, y la vida en la carne que tengo que tenerlo poniendo mi fe en Él. Viendo a Él, su ejemplo, escuchando su voz, obedeciendo a Él, caminando delante de Él, sirviendo a Él para agradar a Él. Los demás no debe de preocuparme de los demás. Obviamente debo de orar por los demás, debo de mostrar amor a los demás, debo de extender gracia a los demás. Pero si no puedo tener confianza en mi propia carne, tampoco puedo juzgar la vida carnal o natural de los demás, porque yo no soy Dios. Yo soy siervo de Dios. Reconociendo que Él me amó y Él me redimió y Él me perdonó, lo único que debo de preocuparme es cómo cambiar, cómo transformar mi vida y obedecer mi Cristo. Eso es lo que debo de hacer. Entonces, soy
estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ahora Él vive en mí y yo vivo con Él. Y lo que vivo ahora en la carne, vivo en la fe. Todos tenemos que vivir en la fe. Vamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 16, voy a empezar a leer. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Entonces tenemos otra vez este conflicto entre la carne, nuestro cuerpo físico, el mundo natural, contra lo que es lo espiritual. Y dice, estas cosas se oponen la una a la otra, porque no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Nuestra meta, nuestro deseo es ser guiados del Espíritu Santo, de obedecerlo, de ser guiado, de obedecer y caminar en el Espíritu. Aquí dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de ¿qué? Las obras de la carne, que son adulterio, obviamente, ¿verdad? Fornicación, obviamente, ¿verdad? Inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, fíjense, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Hermanos, tenemos que nombrar el pecado, que es el pecado. Aquí, nombrado junto con adulterio y hechicería y homicidio, está envidia, está rencor, está pleitos, celos, enemistades, etcétera, etcétera. Esto está hablando de los problemas que podemos tener con en nuestra alma y con las relaciones que tenemos con los demás, sea en nuestra familia, en nuestra iglesia o la gente en nuestro alrededor, en nuestro país. No importa. Está diciendo, todas estas cosas son obras de la carne y no podemos poner nuestra confianza en las obras de la carne y no debemos juzgar según la carne, sino debemos juzgar según el amor de Dios y debemos discernir nada más qué es lo mejor que Dios tiene por esta persona. Entonces vamos adelante en versículo 22. Dice, ¿mas el fruto de la carne? No. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne, con los afectos y concupiscencia. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros.
Es importante, hermanos, y obviamente entre más tiempo que uno vive en la tierra, hay más ocasiones para ser lastimado, ofendido, desilusionado. Pero nosotros tenemos otro día más para adorar a Dios. Tenemos otro día más para glorificar el nombre de Cristo, de servirle. Tenemos otro día más de orar delante de Dios y escuchar la voz de su Espíritu Santo. Tenemos otro día más para caminar en el Espíritu y produciendo el fruto del Espíritu de Cristo, que son estos: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son el deseo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así es que si estoy preocupado de mí mismo, los demás, puedo reconocer la soberanía que Dios está tocando y trabajando en cada uno de ellos. Pero en mi vida, yo necesito obedecer. Yo necesito servir. Yo necesito intentar caminar en el Espíritu, reconociendo y no poniendo confianza en mi carne, en lo natural, en lo que puedo comprender y ver. Amén. Entonces, hermanos, vamos a 1 de Pedro. Capítulo 1. Versículo 24 dice: porque toda carne, recuerden si estamos hablando de la carne, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, espero que Dios les bendiga mucho el día de hoy. Mi papel el día de hoy es poner mis ojos, llevar siempre mi camino y no mirar a lo de mi vecino. La tendencia que todos tenemos para acusar, juzgar y ser ofendido, tenemos que dejarlo a un lado. Si nuestros ojos están sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su amor, su sacrificio, y estamos enfocados en la necesidad que nosotros tenemos, que Él juzga nuestro corazón, Él cambia nuestros motivos, Él cambia nuestros pensamientos, para que cada pensamiento es según la palabra de Dios. Es suficiente papel para mí de toda esta vida para que pueda no preocupar por las vidas de los demás. Para terminar, vamos a compartir nada más un versículo más. Si quieren abrir la palabra en Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículo 14. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí podemos ver, hermano, que Cristo es nuestra paz. Y toda la separación entre las ideas que tenemos de la gente, sea de ofensas o sea de estereotipos o sea de prejuicios contra grupos o etnicidades,
Dios es nuestra paz. Pedimos que Él muestre nuestra vida cómo podemos realmente ser el amor de Cristo a todo el mundo. Amén. Amén. Espero que sea de bendición. Yo ya extraño mucho a México, extraño a mi esposa también. Y fue de mucha bendición. Yo quiero agradecerles el tiempo que yo en lo personal tuve con cada uno de ustedes. Fue de mucha, mucha bendición. Y recuerdos que no voy a jamás borrar de mi mente. Fue de mucha bendición. Gracias por su amor. Gracias por tus oraciones. Mañana empiezo un nuevo trabajo en una diferente universidad y estoy agradecido que Dios ha sido fiel de ser el buen pastor en nuestra vida y pues que Dios les bendiga mucho y ojalá que podamos vernos muy muy pronto. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo, gracias por recordarnos que aunque somos de carne y hueso, también somos tus hijos. Pedimos tu ayuda, Dios, a no poner nuestra confianza en nuestra carne, sino que tú nos ayudas a obedecer y caminar en el Espíritu. Gracias, Dios, por producir el fruto del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Gracias por dar reconciliación en cada persona. Gracias, Dios, por mover en tu amor. Te damos gracias y pedimos que tú seas glorificado en el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos. Dios te bendiga.